Bienvenidos a la clase de taller de lectura y redacción 1. La clase de hoy es lenguaje verbal y no verbal. Comenzamos. La comunicación es un proceso en el cual dos o más personas establecen una interacción donde se transmiten ideas, pensamientos, sentimientos y conductas. El lenguaje es el medio de comunicación principal para el ser humano. Sin embargo, en un proceso comunicativo no solo se usa lo verbal, también entran en juego lo no verbal y lo paraverbal. Comenzamos con comunicación verbal. Es aquella que utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito. En este proceso encontramos el emisor, aquel que comunica un mensaje, el receptor, aquel que recibe un mensaje, el mensaje, el canal, es decir, el medio por el cual se transmite la comunicación, ya sea oral o escrito, el código que se utiliza, ya sea algún escrito, contexto, en dónde te ubicas y la situación, en qué momento está situada la comunicación verbal. El código. El código corresponde a la lengua utilizada. En este caso, puede ser el español, comunicación verbal, la cual debe ser común para el emisor y el receptor. Sin una lengua en común, no puede haber comunicación entre el emisor y el receptor. La comunicación no verbal se refiere a aquellas expresiones faciales, gestos corporales, distancia de los participantes en la comunicación. Y se puede clasificar en kinésica, que corresponde a los movimientos faciales y corporales que realizas mediante la plática o para apoyar el mensaje verbal, contradecirlo o constituir un mensaje por sí solos. La proxémica, en este caso, se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio en donde se está llevando a cabo la comunicación verbal. Por ejemplo, en un salón de clases, tu maestro debe tener una distancia considerada para poder dar una clase, relacionando todo esto con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. Esta distancia se ve influenciada por ciertos condicionamientos sociales, dependiendo de cada cultura y la relación de familiaridad entre los participantes. Es decir, si la persona que está hablando contigo se acerca mucho, puede ser que esa persona sea un amigo, tu novio o algún familiar. Pero si esa persona que se está acercando mucho a ti para poder platicar es un completo desconocido, ¿qué haces tú como receptor del mensaje? Mantienes una distancia alejada porque es una persona que tú no conoces. Otro ejemplo de lenguaje no verbal es la icónica, que incluye imágenes. Es la representación gráfica del objeto, señales, representación de algo, por ejemplo, las señales de tránsito. Símbolos, representación de un referente por un acuerdo social. Por ejemplo, el listón negro que tiene un significado de luto. Los lenguajes gráficos, los lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad. Por ejemplo, los jeroglíficos. También tenemos el lenguaje musical. La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Los efectos sonoros del rock, por ejemplo, transmiten una emoción muy diferente a los de una balada. La música provoca y refleja diferentes estados anímicos y puede utilizarse como signo deliberado
de estos. Y bien, con esto concluimos nuestra clase de taller de lectura y redacción, lenguaje verbal y no verbal. Hasta luego.